vamos a iniciar con un tema especial y es el siguiente. Amar a María no nos hace quitar a Jesús de su trono. Y hoy es un día especial, como lo dijimos al inicio, porque es 13 de octubre, donde estamos celebrando ese prodigio tan especial en Fátima, Portugal, donde danzó el sol con la aparición de María Santísima para que fuera respaldado el testimonio de los 3 pastorcitos de que efectivamente la Madre del Cielo, la Madre de María, y que es nuestra Madre también, se había manifestado simplemente para guiarnos como una madre hasta el día de hoy, con esas iniciativas y sobre todo consejos de volvernos al Señor, de hacer más oración, de hacer más penitencia, de acercarnos más a Él. Y por eso es que hoy tiene un sentido muy especial este tema. Tú que eres católico, incluso si no eres católico y por gracia divina has sintonizado Radio Estrella en este día, pues quédate, escuchemos un poquito la palabra del Señor y escuchemos que definitivamente amar a María, venerar a María, pedir su intercesión, no nos hace quitar a Jesús de su trono, del lugar que a Él únicamente le pertenece. Por eso es que al iniciar podemos leer en Apocalipsis 1, versículo 8, que Jesucristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es nuestro todo, nuestro origen y a donde nosotros hemos de volver nuevamente en un futuro. San Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 13, que nosotros estamos enlazados con Jesucristo nuestro Señor, que Jesucristo, Él es la cabeza de este cuerpo. Colosenses capítulo número 2, versículo 9 nos dice así la palabra, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Jesucristo nosotros tenemos a nuestro Dios completo. Sí, por eso es que cuando hablamos de la Santísima Trinidad es esa unidad indivisible. Pablo decía, en Jesucristo nosotros vemos toda la plenitud del Padre, en Jesucristo también experimentamos todo el poder del Espíritu Santo. En Jesucristo nosotros vemos al Dios Trino con todo su poder, con todo su esplendor y por supuesto Él es la razón de nuestra vida. Él es a quien nosotros hemos de volver. Él es la piedra angular donde tenemos que construir. Él es ese fundamento de nuestra fe cristiana. Y como San Pablo decía, no podemos poner otro fundamento. Como católicos no podemos nosotros poner otra piedra para construir nuestra fe. La piedra principal, el fundamento, es Jesucristo el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 19, San Pablo él mismo dice, solo en Cristo habita realmente la plenitud de la divinidad, solo en Jesucristo. En nadie más. Y como católicos nosotros estamos conscientes de esto, que María no es el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando alguien nos interpela a querer discutir sobre la devoción mariana, es necesario que nosotros dejemos bien claro a cualquiera que nos pregunte sobre esto, que como católicos estamos conscientes que no podemos cambiar el fundamento de la iglesia que Cristo ya estableció y que es el mismo. Sí, como católicos estamos claros en este aspecto. Por eso es que en Hechos capítulo 4, versículo 12 y también Hebreos 5, 9 nos dice que nosotros estamos edificando en esa piedra, ese edificio que es la iglesia se construye encima de él. Ahora bien, Jesucristo nuestro Señor nos dijo algo muy importante, ya teniendo claro que no tenemos otro fundamento, otra piedra, otro Rey y Señor que Jesucristo, pues ahora vayamos a algo muy importante para entender la devoción mariana, y es que
todos a los que se nos concedió el privilegio de llamarnos hijos de Dios, porque así lo dice San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y continúa la lectura, y a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, se le concede llamarse Hijo de Dios. Entonces, como es el segundo punto, ya dijimos que el primero es que Jesús es el fundamento, pasemos a este segundo punto valiosísimo y fundamental. A todos los que aceptan a Jesucristo como el Señor y creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, se nos concede por gracia llamarnos hijos de Dios. Y en San Juan nos dice lo siguiente, que nosotros al creer en Jesús somos insertados, sí, como ese olivo silvestre, somos insertados en ese olivo original y somos parte entonces de como esa vid. Jesucristo da esta explicación y nos dice así en San Juan capítulo 15, versículo 5 en adelante. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acá Jesús explica que al ser nosotros insertados en Él, que es la vid, nosotros ahora somos una rama y dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y pidan, dice, pidan en mi nombre y el Padre lo hará para su gloria misma. Entonces, este es una verdad espiritual para cualquier cristiano, católico o no católico, que cuando se aceptamos a Jesús, somos recibidos y reconocidos como el Padre, reconocidos por el Padre como hijos suyos. Y entonces dice Jesús, cuando nosotros pedimos algo en su nombre, el Padre nos lo concede para glorificar al Padre mismo y para darle respaldo a Jesús de que Él es el Señor. El Señor, el Padre, respalda a Jesucristo y lo respaldó aquí en vida para que reconociéramos que Él es el Señor. Pero Jesús dice que ahora también se nos ha concedido a nosotros esa gran dicha de contar con el respaldo de Dios para que se glorifique al nombre de Dios. No para gloria nuestra, sino para la misma gloria del Señor. Entonces acá dice para que se reconozca que ustedes son discípulos míos. Vemos acá que el Señor le concede a cada uno de sus hijos gracias. Concede su espíritu, responde a nuestras oraciones. Incluso cuando oramos unos por otros, el Señor también se manifiesta con grandes milagros al orar unos por otros. Y esto cualquier cristiano que crea en Jesucristo va a dar testimonio de esto, que el Señor se ha manifestado con poder. Tenemos muchos testimonios dentro de nuestra amada iglesia de tantos santos que han intercedido y que han logrado prodigios por nuestro Señor, pero una vez más recordemos que esto no es para glorificarnos a nosotros mismos o para que los santos se glorificaran a sí mismos, sino para dar testimonio del Señor. Veamos en el Evangelio siempre de San Juan que Él promete que su espíritu estaría con aquellos que se llamen hijos de Dios y que sean sus hijos, por supuesto, al practicar sus mandamientos, iba a mandar al Espíritu Santo. Y dice así, San Juan capítulo número 16, versículo número 4 en adelante. Jesús está con sus discípulos y Felipe le pregunta que para dónde va y que quieren ver al Padre.
Pero vamos a ir más adelante y dice el versículo 7, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber todo lo que va a suceder. Versículo número 26. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama porque ustedes me aman y porque han creído en que yo he venido de Dios. Él está prometiendo que nos va a escuchar cuando oremos para su propia gloria, para su propio nombre, para honra de su propio nombre. Y entonces acá, ¿cuál es la promesa? San Juan 14, que haremos cosas, dice, mayores que Él. San Juan 14, versículo 12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta es una promesa de Jesucristo, es bíblico, está escrito en la palabra del Señor, dicho por nuestro Señor, que Él enviaría el Espíritu Santo a sus discípulos, a sus escogidos, aquellos que han creído en Él, y que haríamos incluso obras mayores que las de Jesús, que haríamos incluso obras muchísimo más grandes. Esta es una promesa para todo el que crea. Ahora, ¿por qué estamos enfatizando esta promesa de Jesús hecha Él en vida todavía acá? Porque María, amados hermanos, también es discípula suya. Ella también es hija del Padre. Ella también es parte de los profetas. De hecho, su misión ha sido la más grande de cualquier profeta que haya existido. Las profecías de Isaías, de Jeremías, de Zacarías no tendrían tanto impacto si María tampoco no hubiera dicho ese sí, si ella no hubiera sido esa gran profeta, esa gran discípula a quien Dios le encomendó la más grande de las misiones, que fue encarnar a su Hijo. Nosotros no podemos como católicos minimizar la misión de María dentro de la fe. Si nosotros quisiéramos minimizar el gran valor de su misión, estaríamos también hablando mal de Dios, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, porque si nosotros minimizáramos la misión de Jesús, hablaríamos mal del Padre, porque daríamos la imagen de que Dios es un Dios déspota que solo nos utiliza y nos desecha cuando ya no nos necesita. Y Dios Padre no es así. Al contrario, si le llamó amigo al rey David, si Él amó al profeta Jeremías, si Él amó a Job, que se enorgulleció de Job, y es por eso que Satanás entró en envidia de ver cuánto amaba Dios a Job y que incluso se enorgulleció de Job. Imagínense cuánto más feliz está el Padre y cuánto se deleita en María, que Él la llena de gracia, que Él apartó del pecado original para que encarnara a su Hijo. Entonces, partiendo de que la misión de María está por encima de cualquier profeta, también nosotros vemos acá que en María se cumple esta promesa de Jesús, que vendría el Espíritu Santo y que haría obras también mayores. ¿Por qué nosotros tendríamos que excluir a María de esta promesa de la manifestación del Espíritu Santo en los hijos de Dios? Estaríamos nosotros hablando mal del Padre, porque la promesa de Dios era para todos sus hijos, era para todos sus discípulos, y María es discípulo. Entonces, por un instante, nosotros hagamos un pequeño recuerdo o
tal vez una visión a grosso modo de los prodigios que se han llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo. Veamos a muchos santos, los grandes prodigios que se han hecho. Uno de los que a mí me impactan es el Padre Pío. En otras ocasiones yo sé que lo he dicho, pero hay un prodigio, por ejemplo, tan impactante para mí, que fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y habían aviones cerca de San Giovanni Rotondo que estaban a punto de lanzar bombas y que obviamente iban a causar gran desgracia. Y dice que estos pilotos vieron al Padre Pío en el aire enfrente de ellos, deteniéndolos, haciéndoles una señal para que no dejaran caer las bombas. Y estos hombres en shock de ver a ese sacerdote capuchino vestido con su túnica café, pues no dejaron caer las bombas. Estos estaban tan intrigados que escucharon hablar de un sacerdote que hacía milagros, y cuando llegaron allá, lo más impactante fue que cuando ellos llegaron, porque querían corroborar si había sido él el que se les había aparecido en el aire, él con una sonrisa les dice: ajá, con que ustedes eran los que nos querían matar desde allá arriba. Y estos hombres se convirtieron. Entonces veamos que Jesús no es por el Padre Pío, no es por nuestros santos, es por el poder, dice, del Espíritu Santo, dice Jesús, para que se glorifique el Padre. Y en María, el Espíritu Santo se posó de una manera perfecta. Imagínate tú que admiramos a San Pablo, admiramos a San Pedro, a Santiago, admiramos cuántos prodigios. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a apreciar, a valorar, a pedir su intercesión de María Santísima, si fue una discípula perfecta y en quien se posó el poder del Espíritu Santo con todo su poder? Entonces, si muchos discípulos, incluso hoy día, se han dado muchos milagros a través de sacerdotes, a través de muchos discípulos también, que religiosos, que intercedemos unos por otros y el Señor se manifiesta con poder, ¿cuánto más se ha de manifestar el Padre en una discípula tan fiel, tan pura, tan obediente, tan humilde como María Santísima? Y es por eso que aquí tiene sentido bíblico que cuando nosotros admiramos a discípulos de Jesús para seguir su ejemplo, no le estamos quitando el lugar a Jesús. Estamos viendo un ejemplo a seguir, estamos viendo testimonios que creer, y es para glorificar a Jesús. Por eso, hermanos, nosotros no le estamos quitando el lugar, su trono, a Jesucristo el Señor por amar a María, por admirarla, por pedir su intercesión eficaz para toda la iglesia. Nosotros también vemos en la palabra del Señor un pasaje muy, pero muy particular, cuando Jesucristo orando y en ese monte conocido como el de la transfiguración, donde Él se manifestó como Dios, y dice la palabra del Señor que sus vestiduras resplandecían, y Pedro y Santiago y Juan vieron nada más y nada menos que a Elías y a Moisés conversando con nuestro Señor Jesucristo. Y acá, hermanos, bíblicamente nos muestra y nos da la certeza de la comunión de los santos que nosotros profesamos en el credo, que hay una comunión, hay una conexión, hay una comunicación entre toda la iglesia, todos los que ya murieron, los que estamos vivos e inclusive los que van a nacer todavía. Esta es la comunión de los santos en la que creemos, que hay una comunicación divina, espiritual, entre todos los miembros de la iglesia y el cuerpo de Cristo. No importa si ya murieron y están esperando la resurrección, nosotros que estamos vivos y también los que faltan por venir. Dice que Jesús estaba conversando con Moisés y con Elías. Y es por eso que acá nosotros también bíblicamente creemos que sí existe la comunión de la iglesia en sus tres estados, la purgante, la peregrina y la triunfante. Y no importa, vuelvo a repetir, en qué tiempo esté la iglesia. Hay una comunión, hay una unidad, una comunicación, una conexión. Y
cuánto más María Santísima, que es esa discípula preciosa, esa profeta que nos trajo al Mesías, cuánto más ella no va a interceder por nosotros, que está en la gloria, que está en ese estado de gloria, de ese estado en la iglesia triunfante, que ya están delante de la presencia del Señor. María Santísima intercede por nosotros para glorificar a Jesús. No para glorificarse a ella misma. Por eso es que Jesucristo decía, y yo sé que tengo poco tiempo, pero quiero que juntos también veamos en la palabra del Señor que nosotros no podemos decir que Jesucristo se le está siendo quitado su lugar por amar a María. Hay una cita bíblica preciosa y quiero que juntos la veamos, que nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo número 9. Si tú estás llevando la palabra del Señor, la puedes anotar. En San Marcos capítulo 9, versículo 38, nos habla de la unidad que existe con todos los que honran a Jesucristo. Y dice, el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Evangelio de San Marcos, capítulo número 9, versículo 38. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor, y cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta palabra es hermosa porque es palabra de Jesús. Si a usted le están preguntando que dónde dice en la Biblia de que María hace milagros, bueno, déjeme decirle, ya leímos San Juan 14, puede usted leerles también esa cita bíblica que Jesús dijo, ustedes harán todavía obras mayores que nosotros. Y acá en San Marcos 9:38, San Mateo 10:42 y San Lucas 9:49 nos dice que los discípulos expulsaban demonios, sanaban enfermos, hacían también las mismas obras que Jesús. Y Jesús dice algo importante acá. Y él dice, no se lo impidan porque nadie que haga un milagro en mi nombre va a hablar mal de mí. Y es más, la palabra del Señor dice, nadie puede decir, dice San Pablo, Jesús es el Señor, si el Espíritu Santo no se lo está impulsando. Por eso es que incluso los demonios dice que ellos están obligados a decir la verdad delante de Dios y también delante de María, porque la odian porque ella nos trajo al Mesías. Ellos también reconocen a Jesucristo por la obediencia al Espíritu Santo de decir la verdad. Y entonces dice acá, nadie que haga un milagro en mi nombre va a hablar mal de mí. Y es por eso, hermanos, de que María jamás se adjudicó algo para sí misma. Nunca se adjudicó algo para sí misma, al contrario, ella dice que todo lo guardaba en silencio, lo guardaba en su corazón, fue la más discreta, la más humilde. Imagínese usted decir que era la madre de Jesucristo, al contrario, ella todo lo guardaba en el silencio de su corazón y dice, ustedes están haciendo obras en mi nombre. Y aquí la cita bíblica lo dice claramente. Ustedes y nadie que haga un milagro en mi nombre va a hablar mal de mí, porque el que no está en contra de nosotros está con nosotros, dice Jesús. Y María está con nosotros, ella es de nuestro bando, ella es del bando de Jesús. Ella ha obrado e intercedido y ha hecho milagros en su nombre para glorificar a su Hijo Jesucristo. Hermano, nosotros no podemos hablar mal de María porque si nosotros reconocemos que han habido muchos cristianos, grandes santos que han obrado milagros orando y clamándole a Jesús que hagan un milagro de sanidad, de liberación, de transformación, de providencia en su nombre, y nosotros hemos glorificado a Dios al ver esas manifestaciones, ¿cuánto más nosotros vamos a pedir la intercesión de María? Ella no está pidiendo el honor, la gloria y la honra para ella, sino para Jesucristo el Señor. Nadie dice un milagro en el nombre de Jesús y se adjudica ese milagro para sí. Y lo mismo es con María. Imagínese usted si nosotros
creemos en la oración de unos por otros hoy día porque es vigente el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia, ¿cuánto más nosotros vamos a creer también en la intercesión y la oración por nosotros delante de su Hijo, a María Santísima? Así que hoy este es el mensaje para ti y para mí de parte de nuestro Jesús mismo, que no le estamos quitando su lugar a Jesús cuando amamos a María y le pedimos su intercesión. No lo estamos haciendo, porque pedir su intercesión es como pedirle a otro hermano del grupo de oración, de ahí de la parroquia: mire, estoy mal, puedes orar por mí, y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que obre en mi vida. No le estamos quitando el lugar a Jesús al hacer esto. Y como vuelvo a repetir, al ver a Jesús que Moisés y Elías conversaban con él, se reafirma bíblicamente que existe esa comunión, esa comunicación, esa intercesión entre toda la iglesia, que Jesucristo es la cabeza y porque Él es la vid, nosotros somos las ramas y sin Él no somos nada. Y por eso es que María no puede nada si no es por Jesús. Jesús lo dijo: ustedes no pueden hacer nada si no están unidos a mí. Y María da mucho fruto para glorificar al Padre. Y si ustedes están llamados a dar mucho fruto para glorificar al Padre, ¿cuánto más María ha dado frutos en abundancia para glorificar a Dios? ¿Cuántas conversiones, cuántas liberaciones? Entonces hoy no temas pedir la intercesión de María, no temas amarla. Me encanta una frase de San Maximiliano Kolbe, que él dice: no temas amar a María porque nunca la vas a amar más que Jesús. Y yo diría, nunca la vamos a amar más que Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo. Nunca la vamos a amar más que ellos tres, porque en ella se manifestó el poder entero de la Santísima Trinidad, y quien Dios le ha dado un lugar especial, porque hay coronas, y eso es bíblico, hay coronas para cada quien. ¿Y cuánto más María? María, la hija perfecta de Dios, la llena de gracia, la que nos trajo al Mesías, la que cumplió y que tuvo la misión más grande de traernos al Mesías, y que hoy día todavía sigue intercediendo por nosotros, por todos sus hijos, porque es la nueva Eva, porque por Eva entró el pecado, pero por María entró la salvación. Por Eva se desobedeció, pero María fue obediente, y por eso es que el Mesías vino y se cumplió ese gran regalo de la salvación del género humano. Así que vamos a hacer una pequeña oración ahí donde tú estás. No temas amar a María porque no le estás quitando su lugar. Señor, gracias te damos por habernos dejado a María como nuestra madre, por habernos dejado esa arma, ese auxilio de los cristianos en medio de este peregrinar hacia la tierra prometida. Señor, tú dices que la oración del justo tiene poder, y María también es justa. María también es parte del pueblo, parte de la iglesia. Ella es miembro de ese cuerpo precioso del Cristo que intercede por cada uno de nosotros. Gracias por habernos dejado a María Santísima como tu madre y también como nuestra madre, para interceder por cada uno de nosotros. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que acudimos a ti. Amén.